Dice así la palabra de Dios. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, y esto es glorioso, que dice, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan ese día? Señor Jesús, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Señor, creemos con todo nuestro corazón que cuando las escrituras son abiertas, es tu voz hablándonos. Señor, no son mis labios, no soy yo porque imperfecto soy, hombre pecador. Pero tu palabra es santa, tu palabra es perfecta. Señor, ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra, a poder entender lo glorioso que es tener esperanza en el Dios que dio todo por salvarnos. Mi Dios amado, abre el entendimiento de aquellos que no tenemos entendimiento. Señor, danos sabiduría que no tenemos nosotros, pero que viene de ti para poder entender tu palabra. Mi Dios, te pedimos por todos los que escucharemos esta palabra en esta mañana, Señor, podamos ser edificados. Habla nuestras vidas porque lo necesitamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Natán, esto voy a invitar a mi monaguillo que me ayude. ¿Ah? O el pastor. Era fácil. ¿Se recuerda de lo que vimos la semana anterior? Vimos acerca del tabernáculo. ¿Ah? Yo sé que está medio complicado el hermano Michael, hemos tenido unos problemas ahí, pero en una de esas sí pudiera tener la imagen del tabernáculo por ahí, para que nos fuéramos familiarizando de nuevo con la imagen. Estuvimos viendo la semana anterior que Dios desde el principio siempre ha tenido un plan, siempre Él ha tenido un propósito, y es tener comunión con el hombre, es tener comunión con los individuos. Él nos creó para que nosotros fuéramos sin pecado y pudiéramos tener libre acceso a su presencia. Fue así en el Edén, ¿se recuerda? Cuando Adán y Eva, ellos tenían una comunión con Dios, ellos podían comunicarse con el Señor y tener intimidad con Él, pero se rompió esa relación. ¿Producto de qué? ¿Qué es lo que provocó esa separación entre Dios y el hombre? ¿Alguien puede decirlo? El pecado. El pecado rompió esa relación.
Y Dios desde el Antiguo Pacto, en todo el Antiguo Testamento podemos ver que Dios ha provisto un sistema expiatorio para los pecados del hombre. En el Antiguo Pacto Dios proveyó el tabernáculo, allí donde se ofrecían sacrificios, ¿cierto? Como lo estuvimos viendo en la vez anterior. Sacrificios que tenían que ser repetitivos, donde el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y allí ofrecía a él ofrendas, sacrificios por los pecados del pueblo. Y estos sacrificios debían darse cada año. El pueblo tenía que esperar un año para obtener el perdón de sus pecados. Ese es el sistema que Dios había creado en el Antiguo Pacto. Pero bien, estuvimos viendo que todo este sistema de expiación para los pecados del hombre creado en el Antiguo Pacto solos eran una sombra de lo que había de venir, porque lo que había de venir era mucho más glorioso y perfecto que esto. ¿Y qué es lo que había de venir? Jesucristo. En Jesucristo se cumplió todo lo que simbólicamente acontecía en el tabernáculo y en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anunciaba la venida de un Mesías. El Antiguo Testamento anunciaba la venida de un Salvador. Pero un Salvador que, como lo dice la Escritura, fue ofrecido, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y como lo dice la carta a los Hebreos, donde acabamos de leer, dice que se ofreció, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. En el Antiguo Pacto los sacrificios eran continuos, pero ahora en Cristo hay perdón de pecados de forma definitiva, de una vez y para siempre. Hermanos, como lo hemos dicho en un montón de veces anteriores y también lo estuvimos viendo la semana anterior, hay un problema que tiene el hombre. ¿Y cuál es ese problema? ¿Es que está enfermo? ¿Es que está atravesando tiempos económicos difíciles? ¿Cuál es el gran problema que tiene el hombre y la mujer? El pecado. Porque, hermano, aquí en esta tierra nosotros vamos a sufrir enfermedades, sí. Y puede que sanemos, sí, puede que no, pero son problemas que son temporales, tienen su fin. Los problemas económicos pueden estar como no pueden estar. Un problema económico usted lo puede de cierta manera manejar o buscar una solución para salir de ellos. Pero hay un problema que el hombre y la mujer tienen que no depende de sí mismo salir de él. Y este es el pecado. Porque hay uno solo que tiene la solución a ese problema que tiene el hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es por eso que Dios desde el Antiguo Pacto ha provisto la salida para este gran problema que tiene el hombre. Y esa salida, esa puerta se llama Jesucristo. Por tanto, si usted está viviendo en pecado, déjeme decirle que tiene un gran problema. Y este gran problema tiene una gran y terrible consecuencia, que es la muerte eterna, es la separación eterna de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar de tormento? Que levanten la mano. Oh, no. ¡Qué buena noticia! Pero ¿cuántos quieren ir y estar una eternidad con su Salvador? ¡Wow, hermano! Eso es gracias a lo que Jesucristo ha hecho desde el principio. Como lo decía en la mañana nuestro hermano Cristian, por el puro afecto de su amor, de su misericordia para con nosotros. No es por nuestros merecimientos.
En Él encontramos la solución perfecta y definitiva. Es de Él a quien apuntaban estos sacrificios del antiguo pacto. En el antiguo pacto, como lo vimos la vez anterior, se recuerda que se imponían manos sobre los animales y simbólicamente el hombre traspasaba sus pecados a los animales. Y los animales eran sacrificados, los animales tomaban el lugar del hombre pecador. Bueno, ahora es Jesucristo el que ha tomado nuestro lugar. Ha hecho Cristo un intercambio. Cristo ha dicho: yo tomo tu lugar. Yo pago lo que tú tienes que pagar. La salvación es por gracia. No tiene ningún costo para nosotros. Mientras los sacrificios del antiguo pacto debían repetirse una vez y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque como lo dice Juan, que hay una verdad maravillosa allí en lo que dice Juan, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios, que dice, que sigue diciendo, que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que hacían los sacrificios del antiguo pacto? Cubrían el pecado del pueblo. Y a mí esto me lo aprendí en la cárcel esto hace poquito. ¿Cómo lo explico? Este es el hombre pecador, el pecado. En el antiguo pacto, a través de los sacrificios, Dios hacía esto. Cubría el pecado del hombre, ¿cierto? Él cubría el pecado. Pero ahora en Cristo, ¿qué dice Juan? ¿Que los pecados son cubiertos? Ahora dice que he aquí el Cordero de Dios que no está más. En el antiguo pacto, los pecados de los hombres seguían estando ahí. Pero en este nuevo pacto, este Cordero de Dios quita el pecado. Lo quita. Todo aquello que nos acusaba, Cristo lo quita. El mundo nos seguirá apuntando. La gente te seguirá apuntando por cómo te conoció, por las cosas que hiciste. Pero Cristo lo quitó. En Él ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa que ya no haya condenación? Que ya no estamos destinados a la muerte eterna y a la separación de Dios. Hoy, como lo cantábamos hace unos minutos atrás, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Ha cambiado nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios. Después de haber sido lejanos, como dice Efesios, después de haber estado lejos, ahora somos cercanos. Después de haber estado separados de Dios. En el antiguo pacto no todos podían entrar al lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año. No había un libre acceso a la presencia de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora todos quienes venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Lo que hoy está aconteciendo en este lugar era impensado para esos tiempos.
Es más, el Espíritu Santo no es que ande por aquí. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios moraba en el lugar santísimo, pero ahora mora en el corazón de cada uno de aquellos que son sus hijos. Vive en nosotros. Estábamos lejos y ahora Él vive en nosotros. Qué hermoso, hermano. Pero si yo soy malo, pues yo soy pecador, nunca vamos a dejar de pecar mientras estemos de este lado de la eternidad. Pero el creyente tiene una gloriosa esperanza, que si peca, puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para encontrar en Él el oportuno socorro, para encontrar en Él perdón y reconciliación con Dios. Amén, ¿lo cree así? Por eso, después de todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, hermano, no podemos más que valorar y tener en gran estima lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. A continuación comenzaremos a ver qué es lo que significa que el Cordero de Dios hubiera ido a la cruz a morir por cada uno de nosotros. El individuo que está en pecado está separado de Dios, pero Dios ha provisto una puerta abierta aún desde el Antiguo Testamento hasta hoy, porque Él desea habitar en el corazón del hombre. Entendamos, hermanos, que todo aquel que vive en pecado está separado de Dios, y aunque esté con vida, espiritualmente está muerto. Pero no solo eso, todo aquel que vive en pecado y no se arrepiente, también experimentará la separación eterna de Dios. La gente piensa que se muere y ahí se acabó todo. No, hermano. La muerte, el día de nuestra partida de este mundo, es el comienzo. Es un nuevo comienzo. Infinito, eterno. La vida aquí es muy corta. Los años pasan, como decimos nosotros, volando. Pareciera que fue ayer que teníamos 20. Pareciera que fue ayer que teníamos 30. Para los que están más ancianitos, pareciera que fue ayer que teníamos 40. Pero los años pasan volando. La cuenta regresiva para la partida de cada uno de este mundo, cada minuto que avanza, es como un reloj de arena que cuenta los granos, porque el día de la partida de este mundo, para cada uno de nosotros, está más cerca que en la mañana. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Dónde va a ir mi alma? ¿Estamos seguros de habernos arrepentido de todos nuestros pecados y que Cristo mora en nosotros y hoy vivimos para Él? ¿Estamos seguros de aquello?
Porque un día experimentaremos la separación eterna de Dios o la unión eterna con Él. La Biblia enseña que todo individuo tendrá que presentarse un día delante del tribunal de Cristo. Y como lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermano. Todos un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. O como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, donde nos enseña lo siguiente. Y el que no se ha encontrado inscrito en el libro de la vida, ¿qué sucederá? Será lanzado al lago de fuego. Hermano mío, las consecuencias del pecado son graves. Y esta es la consecuencia final. Cuando no hay una reconciliación con Dios, las consecuencias del pecado son horrendas. Por eso podemos ver que el gran problema que tiene el hombre es el pecado. Y no es simplemente una mala conducta. No es un error. Es una condición que separa al ser humano de Dios y esa separación trae consecuencias eternas. Por eso el hombre desde el principio ha necesitado una solución a ese gran problema. Por eso Dios también ha provisto desde el principio, desde el Antiguo Testamento, una solución al gran problema que tiene el hombre y la mujer, el pecado. Y Dios ha provisto en este nuevo pacto una solución definitiva a aquel problema. Jesucristo. Por eso es que hasta aquí hemos visto que en el antiguo pacto había establecido un sistema de sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Pero sin embargo, estos sacrificios eran temporales. ¿Qué significa que sea temporal, hermano? Que es por un lapso de tiempo. Acabamos de vivir un temporal. ¿Cuánto duró? Más de lo que nos gustaría, ¿cierto? Pero es temporal. Tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. Es temporal, no es para siempre. Estos sacrificios eran de esa manera, eran temporales porque tenían que hacerse cada vez al año. Eran sacrificios imperfectos que solamente apuntaban a una solución perfecta y definitiva que se encontraría en Cristo. Por eso quisiera hacer 4 preguntas en esta mañana. ¿Quién fue esa solución perfecta y definitiva, hermano, a la luz de lo que hemos visto? Jesucristo. ¿A quiénes apuntaban los sacrificios del antiguo pacto? ¿A quiénes? ¿A quién? A Cristo. ¿De quién hablaba definitivamente el traspaso de pecados en la imposición de manos hacia el animal? Cristo. ¿A quién apuntaba el derramamiento de sangre de los sacrificios realizados en el tabernáculo? A Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo aquello. Todo el antiguo pacto anunciaba la llegada del sacrificio perfecto. Cada animal sacrificado anunciaba y señalaba a Jesucristo como la solución definitiva al pecado del hombre. En el antiguo pacto la sangre era derramada por machos cabríos y becerros. Ahora la sangre derramada es la del Hijo de Dios. En el antiguo pacto los animales morían en lugar de la persona. Ahora es Cristo el que muere en nuestro lugar. Y mientras los sacrificios del antiguo pacto debían repetirse una vez y otra vez, estos solamente cubrían el pecado. Pero ahora por medio
de Jesucristo, nuestros pecados son borrados y son quitados. Y con esto encontramos algo que nosotros aún pareciéramos no valorar. Que ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y esto es un gran y glorioso privilegio, ¿o no? Pero también es un gran y una gloriosa responsabilidad. Porque los ojos de Dios están sobre su pueblo. Él ve y escucha permanentemente a sus hijos. Y está atento para oír el clamor de su pueblo. Pero también está atento a oír y a escuchar todo lo que nosotros decimos, hacemos y vemos. Por eso es necesario congregarse. Por eso es necesario venir a escuchar la palabra de Dios, porque es allí donde Él nos recuerda que Él está presente. En Cristo tenemos una esperanza eterna. En Cristo tenemos la solución definitiva. En Cristo tenemos una verdad gloriosa, como lo dice Mateo 7, 19, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde echará Dios todos nuestros pecados? A lo profundo de la mar. El Salmo 103, versículo 12 declara lo siguiente: cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: porque sé propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo era en el antiguo pacto? Año tras año. Ahora en Cristo dice Hebreos que Él ha echado a lo profundo de la mar todos nuestros pecados y no se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. ¿Significa que Dios perdió la memoria? No. Significa que Él no traerá a juicio todas aquellas cosas que hicimos cuando éramos hombres, objetos de su ira, que vivíamos para los placeres de este mundo. En el antiguo pacto los pecados eran perdonados cada año. El perdón era temporal, pero Hebreos capítulo 10, versículo 10 declara. Y yo puse hartos versículos aquí. Yo sé que a veces el tema de poner muchos versículos, a veces, ¿para qué tanto versículo? Es que no quiero hablar tanto yo, sino que hable la Escritura. Que no pueda decir usted, no, él lo está diciendo porque se le ocurrió. No, yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de sacrificio de Jesucristo en ella, una vez y para siempre.
Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Y nos ha dado redención, perdón temporal, ¿no? Eterna redención. Para el que está en Cristo, debiera ser un disfrute, un gozo, ser hijo de Dios. Como decíamos en Romanos, en este mundo tendremos aflicciones, sí, pero confiad. ¿Espera usted no pasar por aflicciones? ¿Espera usted no pasar por tempestades, enfermedades, procesos difíciles, personales, familiares, porque es un hijo de Dios? No, hermano. Sufriremos las mismas cosas, experimentaremos las mismas cosas que el mundo, pero con una esperanza muy distinta. Que todo lo que nos acontezca aquí en la tierra es temporal, pero somos salvos porque tenemos eterna redención. Y un día, cuando partamos de este mundo, ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, porque estaremos donde siempre hemos deseado estar, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para siempre, para siempre. Hay gente que aquí tiene que caminar con una enfermedad y quizás camine el resto de su vida terrenal con una enfermedad aquí y sufra. Pero nuestra mirada está puesta en lo porvenir. Porque cuando vamos a la tierra se acabará todo y comenzará todo nuevo. Cuerpo glorificado, ya no habrá más llanto, dolor, enfermedad, no habrá más muerte. A veces debiéramos hacernos la siguiente pregunta. Si el estar definitivamente en la presencia de Dios es tan glorioso, ¿por qué nuestra mente se ocupa más en las preocupaciones y en las cosas de este mundo y no pensamos en lo glorioso de nuestra esperanza? Háblame, Señor. ¿Cómo nos habla el Señor? Isaías capítulo 53, versículo 5 declara: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el antiguo pacto se sacrificaban animales una vez y otra vez, pero Cristo vino una sola vez y con eso bastó. Su sangre limpia, lava, perdona y quita completamente el pecado. Por eso, hermanos, debemos saber y entender que solamente hay uno
que provee la solución al problema más grande que tiene el ser humano, el pecado, y ese se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esta es una noticia digna de ser proclamada, porque hoy se pierden nuestros hijos, hoy se pierden nuestros amigos, a la gente que estimamos. Pero nosotros, que hemos entendido el glorioso evangelio, callamos porque no hemos entendido el valor del evangelio. El evangelio costó la sangre del Cordero de Dios. El Hijo de Dios derramó su sangre hasta su última gota por salvar, como dice el himno, al más vil de los pecadores. Y lo más vil de este mundo éramos nosotros, que nos creíamos mejores que otro, que éramos mejores personas que otro, pero somos y éramos igual de pecadores y más perversos que muchos que hoy están allá afuera. Pero Él ha tenido misericordia, nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha puesto, como dice Efesios, en lugares celestiales. Y hoy somos sus hijos. Sus hijos. Hermano, Dios es muy grande y somos hijos de este Dios grande. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó? ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo hoy si Él no nos hubiera alcanzado? ¿Te has puesto a pensar en aquello? ¿Qué estaría haciendo yo hoy? ¿Dónde estaría yo hoy si Él no hubiera tenido misericordia de mí, de usted? Por eso, después de todo lo que hemos visto en estas 2 semanas, no queremos terminar este mensaje. No queremos irnos a casa en esta mañana sin hacer la siguiente invitación. Si en este lugar hay alguien que reconoce que ha pecado, que ha estado lejos del Señor, el Señor hoy no ha abierto esa puerta para que entremos a tener un día más de culto. El Señor hoy ha abierto una puerta, no para que entres a este lugar físico. El Señor ha abierto una puerta para que puedas encontrar en Él el oportuno socorro para tu alma. ¿Sabes cómo se llama esa puerta? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así como un día levantó a Lázaro de entre los muertos, de la misma manera, un día me levantó a mí, muerto en mis delitos y pecados. De la misma manera, un día te levantó a ti, muerto en delitos y pecados. Y quizás en esta mañana hay alguien aquí que está en la misma condición. Yo no lo sé. Pero Dios hoy ha hecho todo esto para llamarte. ¿Sabes por qué? ¿Qué nos decía Romano hoy, Cristian? ¿Por qué? Porque Él te ama.
No me preguntes cómo Él puede amar a alguien que es malo. No me preguntes cómo Él puede amar a alguien tan perverso, porque no lo sé. Solo sé que Él nos ama. ¿Quién de nosotros que tiene hijos dejaría que un hijo o entregaría a su propio hijo por amor a otro, por amor a un desconocido? ¿Cómo no nos va a amar el Señor? Si Él ofreció a su hijo por ti, por mí. ¿O Cristo no sufrió antes de ir a la cruz, ante el abandono de su Padre? Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Por amor. ¿Cómo responderemos a esta muestra de amor? ¿Con indiferencia? ¿Con desobediencia? ¿Con un me da lo mismo? ¿Sabe? En el Edén el hombre tenía comunión con Dios y el pecado provocó algo en el corazón de Adán. Después de haber tenido comunión con su Dios, dice que Adán y Eva huyeron de su presencia. El hombre que es pecador huye de la presencia de Dios. En esta mañana el Cordero entregó su vida en la cruz del Calvario, no para que sigamos huyendo de su presencia, sino todo lo contrario, para que corramos a Él, porque Él quiere tener nuevamente comunión con nosotros, porque nos ama. Amén. Póngase en pie donde usted está. Va a orar en esta mañana y le vamos a dar gracias al Señor. Y pidamos al Espíritu Santo en esta mañana que nos recuerde dónde estaríamos si Él no nos hubiera perdonado. El recordar eso nos llevará al agradecimiento. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque me amaste, porque nos amaste a cada uno de nosotros, no siendo merecedores absolutamente de nada. Tu palabra nos enseña que éramos objeto de tu ira, tu enojo estaba sobre nosotros a causa de nuestra condición de pecado. Señor, y hoy hemos sido receptores de su misericordia, de su amor, porque ha tenido usted compasión de estos hombres y mujeres en esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque desde el principio tú has deseado algo, como lo dice Juan, que Él quiere, que Él anhela, que tú deseas que ninguno se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Mi Dios amado, qué hermoso es pensar que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el creador del universo, desea
desea estar con nosotros, desea tener comunión con nosotros. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por todos aquellos creyentes, por todos aquellos que a lo largo de la historia, Señor, tú te ocupaste, tú proveíste de ellos para que el Evangelio llegara hoy a nuestros oídos. Todos los que quizás han entregado su vida por causa del Evangelio, para que hoy podamos nosotros reunirnos aquí y recibir el Evangelio de salvación. Pero en esta mañana, Señor, también levantamos nuestra cabeza porque somos tus hijos. Señor, y entendemos que esta buena noticia que un día recibimos también es digna de ser compartida con otros. De muchos que están lejos, de muchos que se pierden, de muchos que, como lo dice la alabanza, vagan por este mundo sin esperanza, sin fe y sin Dios. Señor, ayúdanos a ser una lumbrera en medio de la oscuridad, a ser, Señor, portadores de la buena noticia. Gracias te damos. Bendice a cada hermano, hermana, cada persona que hoy se ha dado lugar en este templo, Señor. Que tu Espíritu Santo, creemos con todo nuestro corazón que ha comenzado hoy una buena obra en cada uno de nosotros, y como dice tu palabra, Él será fiel en terminarla. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén